cómo se están poniendo las cosas, ¿eh? Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto todavía es Sálvese quien pueda. Bienvenidos todos a un nuevo programa. Hoy es el domingo 14 de septiembre de 2025 y este es un programa que hemos titulado A Tiro Limpio, que de hecho no quiero sonar como que le estoy robando la idea a nadie, pero por ahí viene una película filmada en República Dominicana, nuestro hermano país, que se va a llamar precisamente así, A Tiro Limpio. Pero sin pensar en la película, me acordé después que había puesto el título al programa y creo que es sumamente conveniente tener un título como ese en la noche de hoy. Así que ustedes saben más o menos por dónde me voy. Y voy a empezar por lo que ha empezado básicamente todo el mundo, Segimundo y todo el mundo por ahí para abajo, que es el asesinato de este señor llamado Charlie Kirk. Un racista. Pero antes de entrar en Charlie Kirk, yo quiero confesarles a ustedes que cuando estudié en la Universidad de Purdue en Indiana, allá para 1975, estando en Indiana, que es un estado que, como ustedes saben, está en medio de la nada, entre grandes maizales, mucha agricultura, por supuesto, y donde viven, pues, hillbilly, agricultores hillbilly. Pues yo tuve mis roces con el racismo. Y quiero entrar en esto porque, pues, como el tema principal de verdad va a ser el racismo, pues yo tuve contacto con ese tipo de enfermedad y lo manejé de una manera muy diferente y le voy a decir qué pasó. En mi segundo año de universidad me fui a vivir con un puertorriqueño, hermano y amigo llamado Carlos Rodríguez. Y Carlos y yo vivíamos dentro de uno de los edificios de la universidad, que en este caso era para varones, conocido como Wiley Hall. Y nosotros teníamos una habitación en el sótano de Wiley Hall. Digo, pero era el primer piso, lo que pasa es que estaba construido un poco por debajo de la tierra y tú pues tenías una ventana y la ventana lo que veías era la mitad de la acera, porque estaba básicamente incrustado ese primer piso, como dije, en la tierra. Pues Carlos era bien salsero. Y entonces, como buen boricua, ustedes saben que nosotros los boricuas pues, no podemos, por lo general, ¿verdad? Estoy en una generalización. No podemos callar nuestra música y tenemos que escucharla a todo switch. Y entonces, pues Carlos, pues, puso su música con las puertas abiertas. Era verano. De hecho, estábamos empezando, me parece que era ya agosto, septiembre. Y entonces, pues, estábamos con las puertas abiertas, estábamos hablando, él con su salsa puesta dentro de la habitación. Y de momento pasan dos norteamericanos. Y obviamente, pues al pasar en el pasillo frente a nosotros, escucharon la música. Y nos gritaron Speak, S-P-I-C, que es una especie de insulto para los latinos, sobre todo para los puertorriqueños, porque speak significa speak, de hablar inglés. Cuando llegaron muchos puertorriqueños a los New York y a otras partes de Estados Unidos luego de la invasión de Norteamérica a Puerto Rico, pues muchos de ellos no sabían hablar inglés y entonces pues tuvieron que coger de la calle y aprender a la brava. Como a propósito, nos pasó a nosotros también en Indiana, porque siendo Indiana, como dijo, un estado en medio de la nada, tú o aprendías inglés o aprendías inglés. Los de ustedes que han estado en situaciones similares saben que la mejor manera de aprender un idioma, óyeme, de verdad, digo, debes tener unos conocimientos, porque obviamente pues aquí en Puerto Rico nos enseñaron inglés.
Pero la parte más difícil del inglés es la parte conversacional. Uno lee inglés, entiende el inglés, pero mucha gente, incluyéndome a mí cuando empecé a estudiar en Estados Unidos, pues la parte difícil era hablarlo, porque uno temía meter las patas con los verbos, los adverbios y toda esa vaina. Bueno, pero nos gritaron speak. Y en aquel momento yo tendría, ¿cuánto? 19 años quizás. Yo sabía lo que era el peyorativo de speak. Y entonces tanto Carlos y yo salimos al pasillo cuando estos dos gringos pasan. Y utilicé la palabra gringo, que también es peyorativa, pero bueno. Y entonces empezamos a decirles a los norteamericanos cositas bien chulas y bien lindas en español. Usted se puede imaginar. Y entonces básicamente uno de ellos nos dio el dedo siguiendo o caminando todavía, alejándose de nuestra habitación. O sea que en ningún momento se viraron a confrontarnos, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú quieres una galleta? Nada de eso. Uno de ellos nos dio el dedo malo, y siguieron caminando. Y entonces Carlos y yo pues estábamos un poco agitados, pero luego bajamos las revoluciones. Y una de las cosas que marcó mi vida, y se lo voy a decir porque es así, tiendo a ser muy calculador cuando voy a vengarme. O sea, es muy fácil en un momento dado, pues, tú dar una galleta y empezar una pelea, qué sé yo. Pero me acuerdo que cuando estaba todavía más joven, quizá a los 17, 18 años, y les recomiendo esta película, es una película. La película se llama The Mechanic, El Mecánico. Hay dos versiones, una con Charles Bronson y la otra con Jonathan Statham, que es un actor inglés, como ustedes saben. Pues yo vi, obviamente, como estoy hablando de 1975, 76, 77, la versión de Charles Bronson. Y esa película me gustó porque desde chiquito a mí me gustaban las ciencias. Y para ser científico, se supone que tu análisis tiene que ser frío, porque tú vas a estudiar unos eventos, recibes los datos y no puedes permitir que tus emociones entren en juzgar los datos. Tú los capturas, los informas y das el resultado. Eso básicamente es la ciencia, ¿no? Y The Mechanic era una película muy interesante porque este tipo, Charles Bronson, que hacía el papel de un matón, la película se llama The Mechanic, El Mecánico, porque Charles Bronson era un tipo que era un matón por contrato. A él le llegaba un sobre con las fotografías e información, la que pudieran recopilar, de esta gente que nunca hablaba con él. Solamente le hacían llegar este sobre, como dije, con la foto e información. Y Bronson lo que hacía en la película era que cogía y seguía un día o 2 días a la persona que iba a matar. Y entonces esas fotografías las ponía en una pared. Y mientras ponía música clásica, él analizaba la información y veía las fotografías en la pared. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer una muerte que no pareciera un asesinato. Tenía que ser una muerte que no llamara la atención de la policía, para que entonces pues lo empezaran a investigar y eventualmente a lo mejor llegaban a él. Mira qué interesante. Y entonces en la película él mata a varias personas utilizando la misma metodología. Pone la fotografía de la sala, todas las fotografías que tenía del tipo, pues lo había retratado con telefoto. Y entonces mientras escuchaba música clásica y bebía vino, qué sé yo, él diseñaba cómo matar a la persona para que nuevamente pareciera una muerte natural o un accidente, pero no un asesinato. ¿Por qué digo esto?
Porque como dije, esa película me marcó. Y cuando, de ahí en adelante, y han sido muy pocas las instancias de lo que voy a decir, cuando me hacen una, yo no me arrebato, como hace mucha gente, cojo un bate, le rompo los cristales, hago esto, hago lo otro, porque obviamente pues esos son arranques de cólera y la gente mete las patas, como ustedes saben, bien metidas en arranques de cólera. Lo que hago es que si conozco a la persona, pienso cómo voy a retribuir el daño que me hizo. Y si no lo conozco, pues cabilo pensando lo propio. Suena bien dramático y bien malo esto, pero no lo es. Pues como dije, no han sido muchas las instancias en todos estos 68 años que se han metido conmigo. Pero cuando lo han hecho, pues, ya tú tienes ahí la fórmula. Y yo pensaba, ¿cómo yo cojo a este tipo que me dio el dedo, que parece que era el líder de los dos, ¿no? El más vocal y el más guapetón. ¿Cómo yo cojo y los jorobo? Y resulta ser, mire qué cosa, que este tipo se parecía a un personaje que los que tienen mi edad, quizá un poco más, quizá un poco menos, se acuerdan de un personaje en la televisión que se llamaba Prematura. Para los que no saben de qué rayo estoy hablando. A finales de los años 60 y principios de los 70, y gracias por los likes, porque parece que hay mucha gente que está pensando lo mismo que yo. Este tipo, Prematura, era un personaje que hizo Tito, me parece que era Tito Enrique. Bueno, anda por ahí el asunto. Era un cubano. Usted sabe que en Puerto Rico en los años 60 llega esta oleada de cubanos. Y entonces muchos de ellos se establecen en Puerto Rico y llega esta persona, el Tito, y hace un personaje, porque el tipo era bien alto, bien feo, entonces se vestía de mujer y en la cabeza se ponía un lazo. Si ustedes se van acordando de eso, pues ya saben de lo que estoy hablando. Y entonces el tipo decía, oh madre, oh, oh. Ese era su decir, ¿no? Se disfrazaba de mujer, tenía una serie de situaciones cómicas. Y entonces, pues, tenía su lazo. Y yo dije en un momento dado, que me llegó la inspiración, coño, este tipo se parece a Prematura. En vez de yo verlo por ahí, caer la trompa, y obviamente, hasta ahí llega mi carrera universitaria, porque me van a expulsar. No, déjame utilizar una cosa psicológica para volverlo loco, para que se jorobe. ¿Qué hice? Pues le conté a mis otros amigos puertorriqueños, no éramos muchos. De hecho, cuando llegué a Purdue en el año 1975, en el verano del 75, yo los busqué todos porque me fui al Register, porque yo era así bien averiguado, sigo siéndolo. Y me aparecieron 15 puertorriqueños entre estudiantes que habían entrado, los que ya estaban, y creo que eran 2 graduados ahí en Purdue. Estaba hablando de 1975. Ahora no, ahora olvídese usted. Y entonces, pues, con los amigos que sabían que eran como yo, chabones, buena gente, les dije, mira, yo voy a hacer con este tipo un ataque psicológico y cada vez que me pase por el lado, lo que voy a decirle es, Prematura, Prematura. Más nada. No, I'm gonna break your face, I'm gonna kick your ass. Nada de eso. Solamente volverlo loco porque él no sabía que era Prematura, pero sabía que se le iba a quedar. Y efectivamente, resulta ser que el tipo vivía también en el mismo edificio de nosotros y cuando yo me lo encontraba de frente o le pasaba por el lado, él estaba en la cafetería o lo que sea, yo le decía eso, Prematura, Prematura. Y no le decía más nada, seguía caminando. Y entonces eso empezó a trabajarle. Y un buen día, estoy caminando con 2
compañeros puertorriqueños que vivían también en el mismo edificio de nosotros. Eventualmente se mudaron. Carlos Pacheco y José Grau. Los que conocen a los Grau saben quién estamos hablando por aquí. Óigame, mi hermano, nosotros tres vamos caminando para salir del edificio para ir a nuestras clases. Y el pájaro racista este viene de frente. Y yo iba a decirle, prematura, y usted me puede creer que ese individuo, nosotros vamos de frente a él y nos vamos a cruzar. Ese individuo me mira a mí y me dice, yeah, I know, prematura, prematura. Mira, mi hermano, aquello fue una risería que nos duró todo el día porque habíamos logrado lo que queríamos. El tipo no sabía, no sé, pensaba que prematura era roncaña, no sé. La cosa es que lo volvimos loco y esa era la idea. Coger este maldito racista y volverlo loco. Y así fue. Pero, pues como yo, pues, soy así. Nos enteramos por mis fuentes investigativas que el tipo, el último año que nosotros vivimos en ese edificio, en Wiley Hall, también era el último año de él porque resulta ser que era estudiante graduado. Y por lo general, no sé si todavía es así en Estados Unidos, los estudiantes graduados tienen que coger sus exámenes antes, por lo menos en la Universidad de Purdue, antes de los estudiantes regulares, porque obviamente necesitan corregir esos exámenes para ver si se van a graduar y prepararle su título de maestría o doctorado. Por la edad del tipo yo supuse que era maestría. Y como soy así, nosotros averiguamos en qué carro andaba prematura. Y una mañana yo le dije a mi querido amigo Pedro Negrón, que a la sazón era estudiante de bioingeniería allá en Purdue. No vivíamos juntos, pero vivíamos uno al lado del otro en los cuartos. Pedro, yo quiero despedir la prematura para que nunca se olvide de nosotros. Y me dice, ¿y qué tú vas a hacer? Bueno, bien sencillo. El carro de prematura es aquel, porque nosotros estábamos de nuevo en la parte de abajo, en el primer piso, y podíamos ver por la ventana básicamente la gente caminando por la acera. Y prematura vivía X número de pisos más arriba. Y yo le dije, aquel es el carro de prematura. ¿Sabes qué voy a hacer? El tipo debe tener examen mañana de graduación. Yo voy a coger y le voy a poner a ambos lados del carro, donde tú metes la llave, Crazy Glue. Y voy a coger también y le voy a poner Crazy Glue en el baúl para que no pueda entrar. Estoy confesando un delito. Pues sí, esa noche como a las 3 de la mañana yo no dormí para poder ir a su carro sigilosamente y ponerle Crazy Glue en la entrada del pasajero, en la entrada del conductor y en el baúl. Y como no sabíamos a qué hora se iba a despertar, a qué hora era el examen, no dormimos y nos quedamos en vela frente a la ventana. Ustedes saben, o podrán imaginar, que cuando el tipo se despierta y sale para su examen, mete la mano, la llave, para abrir su carro por el lado del conductor, no abre. El tipo lo hace varias veces y ¿qué pasa aquí? El tipo da la vuelta, mete la llave en el lado del pasajero, no abre. Nunca fue al baúl. Vuelve al lado del conductor y mete la llave y trata de bajar el cristal y qué sé yo. Y nosotros viendo el show. Qué pena que ni sé cómo Bad Bunny, debí tomar más fotos. Mano, y aquel tipo le da un arrebato dándole golpes en el techo del carro. God damn it, God damn it, God damn it. Y en ese momento
Me fui a dormir. Y le di la lección que tenía que darle a un maldito racista. ¿Por qué hago toda esta historia? Porque como dije, el racismo es una enfermedad. Gracias a Dios, en los 5 años que estuve en Purdue, y no fue porque me colgué, que cambié de major 2 veces. Nunca me di con una situación similar, todo lo contrario. Dejé muy buenos amigos allá en Indiana. Obviamente, básicamente no había más ninguno de ahí en adelante cuando me gradué. Y la bienvenida fue extraordinaria. También dejé 2 o 3 amores norteamericanos allá en Indiana. Pero el asunto fue que estos incidentes con este racista me dieron en la cara para que yo viviera en carne propia lo que es ser racista, lo que es el racismo. Y estamos hablando de 1977, 78, 79, cuando no había ni la tecnología que hay hoy día y la comunicación, porque la comunicación era por teléfono solamente, ya usted sabe cómo es esto. Y el 10 de septiembre, asesinaron a un racista de nombre Charlie Kirk. Ahora, quiero ser bien claro. El hecho de que hayan matado a un racista no significa que yo condone un acto como ese. Y lo quiero dejar bien claro. Porque yo puedo diferir de cualquiera por las ideas. Pero yo sé, por lógica y por experiencia, que cuando una persona es asesinada, deja atrás una estela de sufrimiento por vía de los padres, los hermanos, los tíos, sobrinos, hijos y también una compañera. Y además, si nosotros somos prácticos, nos damos cuenta también que aunque tú mates al portador o portavoz de la idea, eso no significa que acabaste con la idea. ¿Quiere ejemplos? Usted los tiene a 2 por chavo. El clásico, Adolfo Hitler. Lo opuesto, Jesús el Cristo. A Jesús el Cristo lo mataron. ¿Y qué? ¿Se acabaron sus ideas? Todo lo contrario. Lo pusieron por escrito unos supuestos evangelistas. Y hasta el sol de hoy, el cristianismo existe como religión. Adolfo Hitler hizo lo que hizo. Lo mataron. Pregúntame a mí si los neonazis están vivos o no, dando candela en el planeta, incluyendo, por supuesto, Estados Unidos. ¿Verdad? Por lo tanto, el asesinar a una persona solamente porque es portavoz o líder o como usted lo quiera llamar, de unas ideas, no lleva nada. Lleva el sufrimiento a la persona. Y a propósito, el pájaro este que lo mató, el Taylor whatever, también va a sufrir. Porque ese no va a haber, bendito, con 22 años, ese no va a haber vida. No sé si lo maten, porque a lo mejor hay pena capital en Utah, no sé. Pero como quiera, lo menos que se va a llevar es una perpetua. O sea, la vida se le acabó al asesino cuando apretó el gatillo. Porque ahora no se puede casar, no se puede enamorar, digamos que se enamore de un presidiario allá adentro. Y si lo le meten pena capital, pues despídete. Va a ser un amorío muy corto. No va a haber hijos, no va a tener la felicidad de comprar su casita. Nada de lo que significa uno tener una vida, ¿verdad?, de ser humano. Lo usual, ser o tratar de ser lo más feliz en esta encarnación. Pues eso se le fue por el infierno para abajo. Ahora bien,
El Charlie Kirk era buscón, probablemente. No sé si usted sabe que esta fundación o compañía, como le quiera llamar, movimiento, Turning Point USA, deja atrás una friolera de 12 millones de dólares, que obviamente pues va ahora a disfrutar su esposa, porque dice la esposa que va a seguir con su mensaje. Pues, heredó los millones de su marido. Así que, sí, se queda con chavo, el busconcito, porque cogía, ¿verdad? Recibía sus aportaciones. Y obviamente con esos chavos hacía otras cosas que lo llevaban a más gente, que le daba más chavos. Y sabrá Dios ahora si porque le pegaron un tiro, la mujer ahora se puede ir a Brasil un par de meses a vivir muy bien con esos millones. Pero aparte de eso, el tipo tenía unos mensajes que no eran los mensajes que usted puede esperar de una persona que se llama, y ese es el problema de estos republicanos magas, todos se pintan y se bañan con la sangre de Cristo. Pero usted escucha el mensaje y dista mucho de ser un mensaje de unión o de amor. No significa que no puede la persona, como Charlie Kirk, discrepar sobre cómo bregar socialmente con el asunto de las personas que llegan de otros países, legal e ilegalmente. Sí, porque muchos inmigrantes se convierten en una carga para el Estado. Eso todo el mundo lo sabe. Usted va a cualquier país, es más, vaya a Grecia, vaya a Italia, que hay un serio problema con los inmigrantes. Vaya a España. Hay un serio problema con los inmigrantes allí, porque significan una carga para el Estado. Y yo no estoy a favor de que se eliminen todos los inmigrantes, por supuesto que no. Yo fui a Estados Unidos y usted dice, ah, no, pero usted es ciudadano americano. Sí, pero para efectos prácticos yo era inmigrante. Yo no tenía panas allí. Cuando yo di mi primer viajecito, después de graduado, que fui a Tallahassee, con un montón de resúmenes debajo de la axila, yo no tenía amigos allí. Yo lo hice a lo bravo. Y yo respeto y admiro a la gente que hace esto, que llega a un sitio y empieza en cero con un montón de resúmenes debajo del brazo y empieza a abrirse paso. Yo lo hice, yo estuve allí, a mí nadie me tiene que contar eso. Y cuando terminé el gelengue, que de hecho yo lo que quería hacer, no tal cárcel, era comenzar en Tallahassee, en Florida. No quería irme más lejos porque tenía de los dos niños del primer matrimonio y sabía que era más cercano ir de Florida a Puerto Rico para visitar a mis hijos que ir de California a Puerto Rico, por supuesto, y lo que cuesta. Y entonces mi idea era empezar en Tallahassee e ir bajando hasta llegar a Miami, y donde me retuviera mi servicio, pues ahí me quedaba. Y estando a punto de irme de Tallahassee, porque había estado 4 meses viviendo en un apartamento con el dinero que tenía ahorrado, y ya se me estaba liquidando, en Tallahassee, el mismo día, recibí 2 ofertas de empleo de sobre $40,000 y me quedé en Tallahassee. Pero bueno, Charlie Kirk dijo una serie de cosas que no son cosas que, como dije, tú las puedes interpretar como de pensamiento cristiano, de filosofía cristiana, de tolerancia. Mire, tolerar no es aceptar todo. Como hablé de los inmigrantes y el caso mío, como mencioné en Tallahassee, los inmigrantes pueden y deben ser aceptados porque la gente no emigra porque le da la gana, porque piensa que el sol de Florida es más tenue o es más rico que el sol, qué sé yo, de Nigeria o de otros países del mundo. Es que quieren echar para adelante y entienden que en ese sitio en Florida, que es semitropical, un poco ya templado, según usted va subiendo, pues es el sitio ideal para estar. Sí, pero el Estado tiene que regular eso porque tú no puedes tener un free for all, porque cuando vienes a ver, primero que nada, ¿dónde los vas a meter? Si están llegando nuevos y si no llegan con su dinero,
¿Qué tipo de servicio le vas a proveer? ¿Esas personas están listas para llenar unos puestos de trabajo? ¿O van a estar viviendo de cupones X número de meses? Y esa parte yo la entiendo. Pero una cosa es ser tolerante y otra cosa es ser abiertamente racista. Mire lo que pasa con el tipo de Charlie Kirk. Charlie Kirk fue vocal acérrimo de la teoría de que el Partido Demócrata se robó las elecciones del 2020. ¿Usted se acuerda de Trump? Que todavía está repitiendo la misma barbaridad como hace típico de Trump, sin mostrar evidencia de nada. Trump se caracteriza por esto. De hecho, todavía están diciendo por ahí que el idiota e imbécil de Nicolás Maduro es el que dirige el Tren de Aragua y que tiene conexiones, que manda la droga a Estados Unidos. Entonces esa narrativa se la chuparon mucha gente, no todos, en Estados Unidos. Yo estoy esperando una, como dicen los abogados, una cintila de evidencia de que Nicolás Maduro es el jefe de la ganga del Tren de Aragua y todas las vainas que le achaca el gobierno de Estados Unidos, que usted sabe por qué es, por el petróleo. Pero no, Trump es así. Y este pájaro que asesinaron era así. Por eso se llevaba también con Trump, por supuesto que sí. Recuerden, lo he mencionado en otros programas. En el mundo espiritual, polos iguales se atraen, polos desiguales se repelen, a diferencia del mundo físico. Y por supuesto, pues Trump decía y sigue jurando y perjurando que las elecciones del 2020 se las robaron sin mostrar evidencia. Charlie Kirk decía exactamente lo mismo. Charlie Kirk fue crítico del movimiento Black Lives Matter y sus esfuerzos por enseñar la historia de opresión. Ustedes saben que el fascista sucio de Donald Trump quiere eliminar todos los libros y quisiera hacerlo, donde nos hace referencia a cómo los blancos trajeron a los negros para explotarlos en la esclavitud. Y también hubo explotación sexual, ¿sabe? Tenga cuidado con lo que usted lee. Y de esa manera, pues entonces borrar la historia de que los blancos eran unos indecentes y unos sucios, para pensar o hacer la gente pensar que los negros hoy día están donde están porque son así. Porque son unos dejados, unos vagos, se la pasan preñándose mutuamente y todo el mundo vive de los cupones. Eso es lo que quiere hacer Donald Trump, borrar la historia. Charlie Kirk quería hacer exactamente lo mismo. En el 2018, en su podcast, Charlie Kirk dijo lo siguiente, cito, las mujeres en general no son tan lógicas como los hombres, son más emocionales. Cierro la cita. Si este comentario no le sonó sexista a las damas que me están viendo, usted dígame entonces qué es. ¿No se le parece al comentario de Cashmelo de que las mujeres deberían estar en la casa cocinando? Lo que pasa es que Cashmelo se metió el rabito, cerró la boca y no dijo más nada sobre esto. Pero Cashmelo, tú lo dijiste. Sí. Tú eres tan misógeno y tan lamebotas como el Charlie Kirk, que es referencia a las damas, a las mujeres. O sea que las mujeres, pues, no sé, como paren, o tienen dos senos, o tienen vagina, pues tienen que estar metidas en la casa. No pueden trabajar, no pueden pensar, porque son menos que tú. Que tienes esa cosa entre las piernas, y entonces como tienes la cosa entre las piernas, pues tú mandas, ¿verdad? Así es el mambo. Trucutú. Pues este era trucutú. Vamos a otra preciosidad de Charles Kirk, porque aquí, no sé, ahora están poniendo junto a Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, junto a Abraham Lincoln, junto a Martin Luther King, como si hubieran matado a un profeta, brother. Pero claro, eso lo hace la gente enferma. Vamos a la próxima de Charlie Kirk. ¿Usted sabe lo que dijo sobre el aborto? Dijo lo siguiente. Si mi hija de 10 años
la violan, ella se va a quedar embarazada. Aún así sería mejor traer ese bebé al mundo. O sea, que solamente porque soy antiaborto, y él lo dijo, no lo dije yo ni se lo dijo nadie. Él tenía en ese momento una nena de 10 años. Que si a la nena de 10 años la violaban y quedaba embarazada, que él prefería que ese bebé se quedara. Claro, porque, ¿sabes qué? El típico varón misógino. Yo te preño, pero tú cargas con el paquete. Sí, así es. Los preñones, los macharranes, piensan así. No en el daño psicológico que le provoca ver una criatura todos los días que es producto de una violación sexual. Claro, como ellos no tienen vagina, pues obviamente. Sí, hombre, así funciona esto. Como dije, el caso de este pájaro cashmelo, como yo tengo la cosa entre las piernas, pues yo soy el que mando. Porque Dios es varón. Por ejemplo, yo tuve una mini discusión con un familiar mío sobre esto. ¿Por qué le dicen el Señor? Porque no le dicen la señora. No me digas que Dios es varón. No me digas. Porque entonces la cosa está mal en la azotea y no es en la mía. O sea que Dios tiene sexo. O sea que Dios es un viejito sentado en un trono echándole rayos a todo el mundo en el fondillo, escogiendo su pueblo de Israel porque los demás pueblos no sirven. O sea, él crea gente para después matarla. Bien chévere. El Dios chiflado de esta gente, tú sabes. Pero Dios es varón. ¿Verdad? Pues así son. Pero sigue Charlie Kirk, porque tengo otra más. Dijo este señor: la batalla espiritual está llegando a Occidente y los enemigos son el progresismo o el marxismo, que se combina con el islamismo para perseguir lo que llamamos el estilo de vida americano u occidental. Ese estilo de vida es muy simple, sigo con la cita. Quiero poder casarme, comprar una casa, tener hijos, permitirles montar en bicicleta hasta que se ponga el sol, enviarlos a una buena escuela, tener un vecindario con baja delincuencia. No que a mi hijo le enseñen contenidos basura de lesbianas, de gays y transgénero, que los musulmanes no enseñan eso, en su escuela. Y al mismo tiempo no tener que escuchar la llamada musulmana a la oración 5 veces al día. ¿Qué te importa si son 5? ¿Qué te importa si son 10? Déjalo con su religión. Lo hemos hablado sobre esto en el programa, en este programa. Si una persona me dice a mí que este es Dios, le estoy enseñando un pisapapel con un escorpión adentro, y la persona se me cae de fondillo diciendo que ese es Dios, déjalo, que se jorobe, por no decir la otra palabra. A mí eso no me afecta. Pero como estos pájaros quieren que tú pienses como ellos, porque el fascismo es así. En el fascismo no hay diversidad, no hay diferentes opiniones. O tú piensas como yo, o no eres de los míos. Y como no eres de los míos, pues puedo matarte. Pues es la intolerancia religiosa. Y este es el individuo que ahora, qué sé yo, cuánto por ciento de la población norteamericana y 2 o 3 tumbacocos aquí piensan que se murió un profeta, un escogido, qué sé yo. Por sus hechos los conoceréis. Ustedes saben cómo yo hablo. Mi mensaje no varía, diablo, desde que empecé Sálvese quien pueda, hace 21 años. Digo, yo lo reto a usted que pueda, ¿verdad?, meterse a mis videos anteriores y decirme algo. Mira, ya tú no piensas así. Porque desde que yo me acuerdo, aquí en este programa detectamos la corrupción y el bipartidismo. Y el tripartidismo, si el PIB se pone poto, no sabe. Conmigo no se equivoque. Pero esta es intolerancia pura. Y ese es el santo de la nueva era. Y no es la de Acuario. Es la nueva era de ellos.
Y una cosa final que mencionó Charlie. En el 2016, Charlie Kirk cuestionó la relación de Puerto Rico con Estados Unidos preguntando por qué, siendo un territorio, tiene su propio equipo olímpico y recibe rescates financieros. Bueno, tenemos nuestro equipo olímpico porque no pertenecemos, pero somos parte de. ¿Qué te fue esa? Bien sencillo. Y recibimos rescates financieros porque a tus amigos norteamericanos les daba la gana. Pues yo tengo una colonia. ¿Para qué son las colonias? Eso le puede preguntar porque el tipo ya falleció. Las colonias son para explotarlas. Y entonces tú metes chavo en la colonia y sacas 2 veces, 3 veces, 4 veces. No se le explicaron, no sé qué pasó ahí con el pobre Charles Kirk. Años más tarde, en el marco de los terremotos en el sur, aquí en Puerto Rico, Kirk reaccionó al hallazgo de un almacén con suministros escondidos. Compartió el video del almacén y criticó a los políticos puertorriqueños, calificándolos como autocomplacientes, mentirosos y despreciables. Cierro la cita. Tú ves, por más que hayan diferencias entre los seres humanos, siempre hay un punto de encuentro. Ahí hay que felicitar a Charles Kirk, que de hecho Donald Trump no fue el que dijo que bajo la jurisdicción norteamericana él no había visto tanto pillo y tanta gente de esa calaña como en Puerto Rico. Los políticos puertorriqueños. Pues sí. Lo que pasa es que al Partido Popular y al PNP se le olvida cuando los cogen y les bajan los calzones y le azotan en las nalgas. Bien azotados. Claro, entonces están los brutos políticos que tenemos aquí. Y cuando digo políticos es gente que va a votar. Que el americano le está diciendo la verdad. Porque ustedes siguen teniendo todos estos pillos y todos estos macharranes en la política. ¿Por qué no los bajan? ¡Ay, porque me da miedo! Porque viene el comunismo y el socialismo. Así es esto. Entonces tú tienes este chorro de viejos locos votando por el PNP y el PPD. Lo siento si le cayó el sayo, ¿sabe? Porque por ustedes es que estamos así en Puerto Rico. Por votar por basura. Y el PNP es basura y el Partido Popular es basura. ¿El PIB lo es? Yo no sé. Vamos a darle la oportunidad que administre. Y si lo es, el primero que dice basura aquí soy yo, de ellos. Y hago un programa solamente para votarle en contra. Y tener otras opciones. No se equivoque conmigo. Pero en eso, gracias por los likes. Ahora sí que agité esto. Pero sobre esto, que tenía razón. Y Trump también la tiene. A mí me joroba la paciencia. Usted no sabe cómo. Darle la razón a Donald Trump. Pero cuando habla de los políticos puertorriqueños, por supuesto que tiene la razón. ¡No! Va a decir que los nuestros son lo mejor que hay. Cuando me roban en la cara y hacen todas las tramposerías y todas las suciedades que se les ocurre hacer con nosotros. Que de hecho la hicieron ya. ¿Vieron el aumento de los 3 chavitos en Luma? ¿Verdad que sí? La gobernadora de Puerto Rico hizo una conferencia diciendo que de aquí para abajo iba a aumentar 3 centavos kilovatios hora la factura. ¡No, ni pa'l carajo! Porque eso no le conviene a ella. Decirle la verdad a ti que me estás escuchando. Popular, PNP, lo que te dé la gana de ser. No lo va a decir. La gobernadora que nos dijo en la campaña que la luz no iba a subir. Y para afuera Luma. Estamos, ¿a qué? A 15, 14 de septiembre. ¿Sabe cuál es mi apuesta? Luma no se va a nada. Porque en boca de esta mentirosa ocurre todo lo contrario de lo que ella dice. Eso es así. Pero como ella, gracias a Dios, no es ni amiga mía, ni familiar mía, jamás lo será, y menos con el perro faldero que tiene de esposo.
Ahora, ¿usted la acepta así? Ah, pues usted coja la pela. Es más, ¿qué fue el que me dijo esto? Gilberto Albero, Dr. Chopper, hablando nosotros acá en privado, me dice, ¿tú sabes qué? Aquí en Puerto Rico debería haber el bruto tax. Un impuesto para los brutos. Porque con todo lo que ha pasado en Puerto Rico, si tú sigues votando por el PNP y el PPD, te deben imponer un impuesto adicional, el bruto tax. Porque si no hay manera de que tú entiendas cómo nos han cogido de estúpidos, digo, a mí no, a usted, que sigue votando azul y una sola cruz bajo esto, déjame ver si voto por este porque a lo mejor sale bueno. No, mire, está harto probado que los únicos dos partidos políticos que bajaron la cadena y Puerto Rico se fue por el inodoro fueron el PPD y el PNP. No busque más. No hay más excusas. Fueron ellos dos. Y como usted sigue insistiendo de que déjame darle el voto de nuevo porque sí, vamos a ver si el bruto tax, a usted le deben imponer el impuesto del bruto. No sé, 5 o 10% por encima de lo que usted paga. Porque mi hermano, no hay manera que la información entre. O sea, usted está viendo todo lo que está pasando y usted insiste de que el PNP y el PPD son solución. ¿Para qué? Pero si fueron los que nos quebraron, los que dividieron la familia puertorriqueña, que la mitad de la población vive allá afuera porque no había manera de aguantar esto. Y hay gente que todavía está considerando irse, todavía. Pues mire, el bruto tax. Lo siento si usted se ofende conmigo. Pero como Juan el Bautista no tenía otra manera de decir las cosas como las decía, sin adornos, por supuesto, en blanco y negro, en el mismo idioma que todo el mundo entendiera, el arameo en aquel momento. Y yo hago igual. Yo no estoy corriendo para ningún puesto político. Juan el Bautista no lo hacía tampoco. Yo no me estoy comparando con Juan el Bautista. Le estoy diciendo que hay momentos en la historia que hay que decir las cosas como son. Y nosotros tenemos 21 años en los medios diciendo siempre las mismas cosas como son. Y este programa no se llama Sálvese quien pueda, porque un día amanecí con un toque de intelectualidad divina. ¡Ay, qué nombre más bonito! ¡Qué catchy! Déjame ponerle Sálvese quien pueda. Mire, carajo, este momento es el momento de sálvese quien pueda. Si usted no se ha dado cuenta de eso, pues que se lo lleve el diablo. Vaya a ver Netflix. Apague esto y vaya a ver Netflix. Porque no hay otra manera de decirlo. Estamos aquí gracias al PNP y al PPD. Y ahora, con un chiflao, un orangután anaranjado, racista, misógino, fascista. Y le voy a decir lo que le dije, no sé, hace ¿cuánto? 6, 7, 8 programas atrás. Porque escuché al excelente analista Awilda Rodríguez, la de las tías, que yo he visto sus shows allí en el Monero en Caguas. Y Awilda dijo claramente en una entrevista que le estaban haciendo: busque a ver en qué momento de la historia un gobierno fascista ha sido derrotado a través de elecciones. Y yo lo hice. Y ella me había dado la respuesta antes, y yo la confirmé. Ninguno. Por eso los sociólogos están diciendo en Estados Unidos, ya esto está comenzando a verse como una guerra civil. Ya mataron al chamaco Kirk.
¿Qué usted cree que va a pasar? Donde en Estados Unidos tú tienes los medios como Facebook, Instagram, TikTok, todos los podcasts, Dale que es tarde, donde te puedes comunicar y comunicar rápidamente. Y a diferencia de cuando asesinaron a Lincoln, a Kennedy, a Martin Luther King, los atentados contra Reagan, contra Ford y Dale que es tarde. Ahora, cualquier socotroco se mete una almería, enseña la licencia, lo investigan y ven que no tiene ningún tipo de récord delictivo, récord policial, le venden una pistola. Dígame a mí cuando estaban esas personas que acabo de mencionar, si había tanta facilidad para adquirir un arma ahora. Por lo tanto, esto, señoras y señores, va derechito a una guerra civil. ¿Cuándo va a empezar? Yo creo que ya empezó. ¿Quién es el eje principal de todo esto? Donald John Trump. Porque si tú ves los ánimos caldeados en la nación que tú dices querer y dices proteger, pero lo que se te ocurre decir es que la muerte del chamaco que es culpa del Partido Demócrata, como dijo Garfield aquí, no lo digo de esa manera, pero usted sabe la que hay. Y de la izquierda, de los socialistas, demócratas y de la que estarle, tú estás echándole gasolina al fuego. ¿Por qué? Porque en el fascismo están los que están conmigo y los que no están conmigo. ¿Usted no se acuerda de Carlos Romero Barceló? ¿Qué dijo Carlos Romero Barceló en esos famosos mensajes divinos que dio en la legislatura? Los que son de aquí y los que no son de aquí. ¿O usted no se acuerda? Oye, yo me acuerdo perfectamente. Dele para atrás y busque los que son chamaquitos. Busquen. Ese era Carlos Romero Barceló. Que de hecho yo no sabía si Kate Donnelly, que era americana, era de aquí o no. Porque se me ocurrió hacer esa pregunta. Oye, ven acá, los que están con Carlos son de aquí, los otros no. Oye, ¿qué pasó con Kate, que es norteamericana? Que yo sepa que no era de aquí. No sé, en Estados Unidos. Digo, perfecto derecho tiene Carlos a casarse con quien le daba la gana. Pero hay que tener mucho cuidado cuando tú utilizas estas palabras. Porque Kate Donnelly no era de aquí. Que se entendía puertorriqueña. Bueno, yo puedo sentir como me dé la gana. Pero técnicamente no soy de ese sitio. Yo no nací ahí. Pues eso es lo que está pasando, señoras y señores. Y a dónde iba. La historia nos enseña que todos los gobiernos fascistas se derrocan a tiro limpio. Como el título de este programa. Porque por ahí empecé. Y por ahí voy a cerrar. Y Donald Trump está haciendo las movidas con esta reorganización de los electores para tratar de obtener mayoría en la Cámara y en el Senado, para entonces, pues, él seguir no solamente 3 años más, 4 años más después. Y con el Tribunal Supremo, que le ríe todas las gracias, porque como ellos son del partido, no son juristas. Ellos prefieren ser del partido antes que decirle, tú eres un jodido loco y no te vamos a permitir esto. ¿Viste? Así es esto, señoras y señores. A tiro limpio. Lo bueno de esto es que nosotros estamos separados, gracias a Dios, por un enorme mar llamado Océano Atlántico. Lo único que nos conecta con Estados Unidos y Norteamérica son 3 cosas. Los aviones, las embarcaciones y un montón de boricuas, que a mí se me parte el corazón pensando que pueden ser víctimas de las locuras de estos sucios del Partido Republicano. Y que ojalá, que aunque el gobierno de aquí no se esté dando cuenta, maldita sea, que cuando empiece la oleada de puertorriqueños que están viendo lo que está pasando allá, regresar a nuestro país y nosotros no tenemos ni infraestructura, ni los servicios, ni nada preparado para recibir miles de personas, entonces, y solo entonces, puertorriqueños todos,
es que nos va a obligar a nosotros a volver a repetir y a volver a gritar: sálvese quien pueda. Mis amigos, nos vemos entonces el próximo domingo. Gracias a todos por prestarme su atención. Un honor para mí. Será entonces hasta el domingo que viene, cuando tendremos otro programa de Sálvese quien pueda. Oído en tierra, mire para adelante y tenga mucho cuidado y tome sus planes de acción por lo que va a pasar. Recuerde, su primera prioridad es su familia. Los demás vienen después. Cuídense mucho. Excelente semana.